yo estoy en una hiponatremia. Si es mayor a 145, yo estoy en una hipernatremia. Entonces, vamos a ver acá, lo primero vamos a hablar sobre lo que es la hiponatremia. La hiponatremia es menor a 135 miliequivalentes por litro. Y aquí hay causas de la hiponatremia. Puede ser una euvolémica, hipovolémica, hipervolémica o dilucional. Entonces, ¿qué quiere decir con la euvolémica? La euvolémica es que el volumen va a estar normal, pero el sodio se va a encontrar bajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser por un hipotiroidismo, administración inadecuada de agua, polidipsia psicógena, secreción inapropiada de la hormona antidiurética. Ahora, la hiponatremia hipovolémica quiere decir cuando el volumen total está disminuido, además del sodio. Pueden ser, por ejemplo, personas que utilicen diuréticos o la aldosterona. Recordemos que la aldosterona a nivel del riñón reabsorbía mayor cantidad de sodio y agua. Entonces, cuando hay un déficit no se va a poder reabsorber ni sodio ni agua. Entonces, puede ser también que el sodio y el volumen estén disminuidos. Puede haber también por vómitos, diarrea, ¿no? Que se pierde ambos, tanto volumen y sodio. O tercer espacio. Y la hipervolemia o dilucional es aquella cuando el volumen está aumentado, pero como hay mayor cantidad de volumen, lo que va a hacer es que va a diluir al sodio, ¿no? Entonces diluye al sodio y el sodio se va a encontrar bajo. Esto puede ser, por ejemplo, en pacientes que tengan cirrosis, nefrosis o insuficiencia cardíaca. Que recordemos que estos pacientes de por sí tienen edemas generalizados, ascitis, derrames pleurales, todo esto que nos puede dar un mayor incremento de volumen y puede hacer que el sodio se manifieste bajo, ¿no? Porque está haciendo una dilución del sodio. Tenemos lo que es, por ejemplo, la secreción inapropiada de la hormona antidiurética como causa de hiponatremia. Como les mencioné, la hormona antidiurética o la vasopresina, que es lo mismo, lo que hace es que a nivel del túbulo colector en el riñón va a reabsorber mayor cantidad de agua. Solo reabsorbe agua, ¿ya? Solo reabsorbe agua. Entonces, cuando yo tengo una secreción inapropiada de hormona antidiurética, quiere decir que esta hormona se va a sobreactivar, se va a sobreestimular, por lo tanto va a empezar a actuar constantemente a nivel del túbulo colector reabsorbiendo agua. Entonces, como se reabsorbe tanta agua, lo que va a hacer al sodio es producir una dilución. Entonces, el sodio se va a manifestar como si estuviera bajo. Ahora, ¿cuáles eran los dos mecanismos importantes que producían esta secreción de hormona antidiurética? ¿Cuáles eran esos dos mecanismos que estimulaban a la secreción de hormona antidiurética? Les pregunto por el chat. Dos mecanismos que estimulaban la acción o la secreción de la hormona antidiurética o vasopresina. No importa si se equivocan, chicos, estamos para aprender. Entonces, ¿cuáles son esos dos mecanismos que activaban la secreción de la hormona antidiurético vasopresina? O sea, ¿en qué momento como que se liberaban? Muy bien, cambios la osmolaridad, exacto, ¿no? Exactamente, hay dos estímulos. El primero es que haya una hiperosmolaridad o haya una hipovolemia. Cambios en la osmolaridad, exacto, cambios en la osmolaridad, que hay una hiperosmolaridad y haya una disminución, ¿no? En la volemia sanguínea, ¿no? Disminución. Entonces, aquí vamos a ver que esta secreción de inapropiada, por eso su nombre lo dice inapropiada de hormona antidiurética, es que se secrete mayor cantidad de hormona antidiurética sin estos dos mecanismos, ¿ya? Que la estimulaban, en ausencia de estímulos. Estos dos mecanismos eran que hay una hipovolemia o que hay una hiperosmolaridad plasmática, o sea, que mi paciente tenga algún shock hipovolémico, esté teniendo muchos vómitos, deshidratación, diarrea o haya perdido mucha sangre. O el otro punto es que mi paciente haya comido mucha sal, haya comido chifa, maquis, todo eso que aumente su hiperosmolaridad plasmática, ¿ya? Esos dos mecanismos.
Entonces, debido a la alta elevación de la hormona vasopresina, lo que va a hacer es que se reabsorbe mayor cantidad de agua y la concentración sérica de sodio baja, no baja, porque la diluye simple y llanamente. ¿Cuáles pueden ser las causas? Meningitis, encefalitis, ¿no? Algún traumatismo, alguna enfermedad pulmonar. Hasta existen tumores pulmonares que pueden semejar la acción de lo que es la hormona antidiurética, ¿ya? También hay algunos fármacos antidepresivos, AINES, etc. Entonces, tenemos aquí la presentación aguda. La hiponatremia aguda es menor a 2 días y tenemos que si el sodio llega a 125 puede causar náuseas, malestar. Si es menor a 125 ya empiezan las manifestaciones del sistema nervioso central. Recuerden que el sodio sí o sí se va a manifestar con alteraciones en el sistema nervioso central cuando este está aumentado o bajo. Empieza cefaleo, letargio, confusión y obnubilación. Y menor a 115 es estupor, convulsiones o coma. Entonces, si ustedes en el examen les ponen un montón de síntomas y uno les pone el sistema nervioso central, es muy probable que sea ese, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque se manifiesta de esta forma. Ya, acá tenemos el algoritmo diagnóstico, lo dejo para que lo lean. No se olviden, hiponatremia aguda es menor a 2 días. Mi paciente llega a emergencia menor a 2 días, le pido un AGA, veo cómo están sus electrolitos, tiene una hiponatremia, lo trato. Pero si es un paciente con hiponatremia crónica es mayor a 3 días. Ya, mayor a 3 días. Y ahora vamos con la hipernatremia. La hipernatremia se define por un aumento en lo que es el sodio mayor a 145, ¿no? Entonces, como hay mayor cantidad de sodio y la osmolaridad del plasma depende de los solutos del que se encuentren, entonces voy a tener que, cuando estoy en una hipernatremia, hay una hiperosmolaridad plasmática, porque el sodio está aumentado. Ya, entonces, ¿cuáles son las causas? Pérdida de agua. ¿Por qué? Porque si yo estoy perdiendo agua, no hay quien diluya el sodio, no hay quien controle la osmolaridad. Entonces, puede haber un incremento de sodio. La causa más frecuente es deshidratación. Reducción de la ingesta hídrica en pacientes, por ejemplo, ancianos, que a veces no tienen como que las posibilidades de alcanzar el agua, todo esto, o sus sensores de sed están un poco desgastados, por decirlo así, entonces no consumen agua y tienen hipernatremia, tienen esta hiperosmolaridad, porque no hay quien diluya el sodio. Excesiva ingesta de sodio estimula la secreción de lo que es la vasopresina, estimula la sed, ¿ya? Y por ejemplo, acá tenemos lo que es estimula la sed, estimula la secreción de vasopresina. ¿Qué se refiere a esto? Por ejemplo, nosotros recordamos que lo que hacía la vasopresina era reabsorber mayor agua a nivel renal. Entonces aquí vamos a ver que acá no sería estimula, acá sería que disminuye la secreción de la vasopresina y disminuye lo que es la sed. ¿Ya? Listo. Vamos a verlo acá mejor. Ya, acá está. ¿Cuáles son las causas de hipernatremia? Ya, las causas de hipernatremia vamos a tener las siguientes. Que el sodio está aumentado. Ya. Primero es pérdida de agua. ¿No? O sea, se está botando mayor cantidad de agua, entonces no hay quien diluya el sodio y el sodio se va a aumentar a mayor a 145 mil equivalentes litro. Por ejemplo, en personas con diarreas, vómitos, sudoración, diuresis o diabetes insípida, que ya lo vamos a explicar de qué se trata. Reducción de la ingesta hídrica, como les mencioné, sobre todo en pacientes mayores, que no consumen la cantidad de agua suficiente porque el mecanismo es desalterado o porque se les dificulta alcanzar lo que es el agua. Entonces, como no hay esta ingesta hídrica adecuada, el sodio sube. Sed alterada, no accesibilidad al agua. Y el otro punto que puede estar causando también esta hipernatremia viene a ser excesiva ingesta de sodio, ¿no? Por ejemplo, tabletas de sal, un suero salino hipertónico, bicarbonato de sodio con exceso, también puede estar causando este aumento, ¿ya? La hipernatremia sobre todo es debido, como les dije, a la pérdida de agua, o sea, se va perdiendo el agua, no hay quien diluya el sodio y este sodio aumenta a mayor a 145 mil equivalentes. Ahora, la diabetes insípida. La diabetes insípida es lo contrario a lo que vendría a ser
Lo contrario es lo que vendría a ser la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Mientras que en la secreción inapropiada de hormona antidiurética había una sobreexpresión de la ADH, aquí vamos a ver que en la diabetes insípida no hay ADH. O sea, no se va a poder estimular, no se secreta o no se estimula. Por eso puede ser a nivel central o neurogénico. Cuando es a nivel central es una deficiencia de la producción de vasopresina. Entonces, como no va a haber ADH, no va a haber quien reabsorba agua a nivel renal, entonces el sodio no va a poder diluirse y va a aumentar, va a haber una hipernatremia. Pero aparte de eso, como no va a haber quien reabsorba agua a nivel renal, el paciente va a estar yendo al baño a cada rato, ¿no? Va a tener un aumento en lo que es la frecuencia de micción, ¿no? Y aparte va a tener también un aumento en el volumen de micción, o sea, va constantemente al baño y también bota grandes cantidades de agua porque no hay quien reabsorba el agua a nivel renal. Esto puede verse también por una destrucción de la neurohipófisis, porque ahí es donde se almacena el ADH, puede ser por traumatismos, neurocirugía, etc. O también puede ser de causa periférica como la nefogénica, donde sí existe la ADH, está la ADH, pero sus receptores no están funcionando adecuadamente. Puede ser hereditaria o puede ser adquirida, ¿ya? Entonces, una de las causas de hipernatremia, no se olviden, es la diabetes insípida, porque no se secreta la cantidad de ADH, entonces no hay quien reabsorba agua, no hay quien diluya este sodio, ¿ya? Entonces así vamos a tener lo que es una hipernatremia. Ya, entonces la hipernatremia provoca la contracción de las células del cerebro cuando se trasvasa el agua para atenuar la elevación de la osmolaridad del Lic. Como les dije, el sodio tiene que ver mucho con el sistema nervioso central, entonces vamos a ver que los síntomas también son neurológicos. Al igual que la hipernatremia también nos produce lo que son los síntomas neurológicos, como alteración en el estado mental, debilidad, irritabilidad neuromuscular, deficiencias neurológicas, convulsiones y coma. Aquí está lo que es la diabetes insípida central, ¿no? ¿Cuáles son las causas primarias o secundarias? Secundarias es que hay alguna enfermedad concomitante, ¿no? Y vamos a ver acá cuál es la clínica poliuria y polidipsia, ¿no? Porque hay menor cantidad de ADH, entonces el paciente a cada rato va a estar yendo al baño, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, es un análogo de la ADH, no es importante que se lo aprendan, recuerden que acá en este ciclo no les preguntan tratamiento ni diagnóstico, ¿ya? Entonces, desmopresina no. Esto aquí los puse opcional para que lo lean, pero como les digo, no es lo más importante porque no creo que les pregunten el algoritmo diagnóstico de una hipernatremia. Ya. Vamos a, si tienen alguna pregunta o duda la pueden dejar por el chat. Vamos a terminar con damos unos 10 minutos de descanso y continuamos. Ya. Entonces vamos a recordar lo que es el potasio, ¿no? El potasio era la mayor cantidad, aquí creo que lo tenía. A ver, aquí está. Sí, ya. El potasio normalmente se encuentra incrementado, es el mayor ion que se encuentra incrementado sobre todo en el intracelular, ¿no? 160. Pero como yo les dije, nosotros cuando pedimos un AGA, cuando pedimos electrolitos, solo censamos el extracelular. Solo censamos el extracelular. Por eso es que cuando nosotros lo pedimos, mientras que el valor normal del sodio es de 135 a 145, el valor normal del potasio es de, creo que era de 4.5 a 5.5, ¿ya? Porque solo nosotros nos fijamos en el extracelular. Sin embargo, ustedes recuerden por sus clases de fisiología que el potasio es el mayor ion que se encuentra en el intracelular. Pero el AGA y los electrolitos, cuando le pedimos a un paciente, solo fijan el extracelular. Por eso es que nosotros lo encontramos con 4.5, 5.5 como valor normal del potasio. Ya. Ya, el potasio. Entonces, tenemos acá lo que es la bomba sodio-potasio ATPasa de la membrana celular que ingresa, no se olviden, el potasio al interior y el sodio al exterior. ¿Y cuáles son los mecanismos de regulación del potasio? Tenemos, por ejemplo, la excreción renal de potasio, ¿ya?
Tenemos también la disminución de la relación extracelular-intracelular del potasio y hipopotasemia y el aumento de la relación extracelular-intracelular de potasio y hiperpotasemia. Y aquí ya lo vamos a ver más adelante. Ya, listo. Vamos a ver entonces aquí la hipopotasemia. La hipopotasemia es cuando hay un potasio menor a 3.5 miliequivalentes mililitros. Ya, ¿cuáles son las causas? Las causas puede haber que hay una redistribución, ¿no?, del potasio, que todo lo que, como les dije, solo se sensa el líquido extracelular, se vaya al líquido intracelular, ¿no? Entonces no se sensa adecuadamente y nos demos cuenta que es una hipopotasemia. También puede ser por causa iatrogénica, como el uso de algunos diuréticos, como las furosemidas, ya sea, por ejemplo, por diarreas crónicas, tumores secretores, vómitos crónicos, algunas quimioterapias, hipopotasemia por redistribución, el uso de los broncodilatadores, beta-2 adrenérgicos, porque recordemos que los beta-2 lo que hacían eran que el potasio vaya a la célula. ¿Ya? Vaya a la célula, entonces va a haber menor cantidad de potasio en sangre, o alguna nefropatía perdedora de potasio, ¿no? Esas son las principales causas. Aquí en el potasio lo más importante son las manifestaciones que producen a nivel cardiovascular. Como el sodio era a nivel del sistema nervioso central, en este caso es a nivel cardiovascular. Las manifestaciones clínicas sobre todo son las electrocardiográficas las más importantes. Cuando hay una hipopotasemia, va a haber lo que es un aplanamiento, inversión de la onda T. Esto sí preguntan por si acaso. Aplanamiento o inversión de la onda T, la onda U prominente, depresión del segmento ST, incidencia aumentada de extrasístoles supraventriculares y ventriculares, ¿no? Ya. Y luego tenemos lo que es la hiperpotasemia. La hiperpotasemia es cuando el potasio se encuentra mayor a 5.5. Puede ser, por ejemplo, por una lisis. Como les dije, el potasio está en el intracelular, o sea, está dentro de la célula. Cuando hay una lisis de esta célula, por ejemplo, se rompe en mayor cantidad de eritrocitos, leucocitos, todo el potasio que está en la célula va a salir, entonces se va a incrementar a nivel sanguíneo. Por eso puede producir una hiperpotasemia. El otro caso puede ser también alteración en la secreción túbulo-renal de potasio, disfunción del eje renina-aldosterona o insuficiencia renal avanzada. El potasio, el que lo va a regular, sobre todo el órgano principalmente que va a regular su excreción va a ser el riñón. Cuando el riñón deja de funcionar se bota menor cantidad de potasio y en una manifestación de la insuficiencia renal viene a ser el potasio incrementado a nivel sanguíneo. Otro punto es la aldosterona. La aldosterona, como les dije, a nivel renal va a reabsorber mayor cantidad de sodio y agua y va a botar potasio. Entonces, cuando hay una disfunción de este eje de la aldosterona y de la renina, no se va a botar la cantidad adecuada de potasio, por lo tanto aumenta en sangre. Y cuando es una emergencia médica mayor a 6.5 miliequivalentes por litro. Las manifestaciones clínicas, síntomas neuromusculares, ¿no?, flacidez, parestesias, etc. Pero como les dije, lo más importante es que ustedes aprendan cuáles son los cambios electrocardiográficos, ¿no? Si es, por ejemplo, si tenemos un potasio de 6, es una onda T picuda, prolongación del intervalo QT. Si es un potasio mayor a 6, aplanamiento de la onda P, prolongación del intervalo PR, ensanchamiento del QRS y S profundo. Y el mayor a 8 ondas sinusoidales seguidos de la fibrilación. Si es hiperpotasemia, es onda T picuda. Onda T picuda. Acuérdense cómo es la mnemotecnia. Si es hiperpotasemia, onda T picuda porque el potasio se mete, es su casita, onda T picuda. Y si es hipopotasemia, vamos a ver onda T aplanada. Eso es lo más importante que le pueden preguntar. Aquí están algunos de los cambios, ¿no? Y como les dije, siempre tenemos que pedir a un paciente que tenga hipo o hiperpotasemia, siempre pedirle lo que es un electrocardiograma para ver cuáles son los cambios que se producen en el riñón, en el corazón. Entonces, siempre recordar lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una hiperpotasemia, vamos a estar en una acidosis metabólica,
Recordemos que la insulina era esta hormona que lo que hacía, aparte de meter la glucosa a las células, también metía el potasio a las células. Entonces, si hay una deficiencia de esta, el potasio se va a quedar en la sangre. Otro viene a ser la hemólisis, como les dije, destrucción de los glóbulos rojos, hace que el potasio que está en la célula salga. El otro va a ser el uso de beta bloqueadores. ¿Por qué? Porque recordemos que el receptor beta 2 lo que hacía era ingresar el potasio a la célula. Entonces, si yo tengo algo que lo bloquee, el potasio se va a quedar en la sangre y va a haber una hiperpotasemia. Causas de redistribución, algunos fármacos y también es importante ver la filtración glomerular. Porque si un paciente tiene hiperpotasemia y aparte tiene una filtración glomerular baja, como por ejemplo menor a 20 mililitros por minuto y además tiene una oliguria, probablemente este paciente tenga algún compromiso a nivel renal, porque como les dije, el principal órgano que regula todo este metabolismo del potasio, ¿no? De que aumente, suba, es el riñón. Entonces, si está muy aumentado es porque el riñón no está funcionando probablemente bien, porque no lo está excretando. Pero si nosotros tenemos que la filtración glomerular está normal, nuestro riñón está normal, entonces es importante ver otras causas, ¿no? Como por ejemplo el uso de beta bloqueadores, deficiencia de insulina, una hemólisis, etcétera. Ya, esto se los dejo también para que lo lean, pero no es muy importante igual. Listo, chicos, entonces hasta aquí vamos a dejar unos 5 a 7 minutos de descanso para continuar con la segunda parte, ya que quedaría lo que es calcio y fósforo, que esto ya es un poquito más fácil. Vamos a ver AGA, insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica y las uropatías obstructivas, como lo que es la hipertrofia benigna de próstata, cálculos, etc. Si tienen alguna pregunta o duda, aprovechen ahorita para hacerla, que estamos en este descanso, para regresar y poder responderlas.
Ya, listo chicos, vamos a continuar. Por favor, todos los que ya están aquí regresaron del descanso, levanten la mano, por favor. Ya, a ver, ¿quién falta? Camila, Carlos, Daira, Geraldine, Jocelyn, Luis, Mayeli, Noelia, Sheila, Vanessa. Ya, bueno, creo que sí, ya estamos la mayoría. Entonces vamos a continuar con lo que vendría a ser esa parte de alteración del calcio y el fósforo. Ya, bueno. Entonces vamos a ver acá, recordar el metabolismo del calcio. Ya, entonces, lo más importante aquí para entender la hipercalcemia y hipocalcemia es la vitamina D y lo que vendría a ser la paratormona. Ya, la vitamina D, su última activación viene a ser a nivel del riñón, ¿no? Lo que va a hacer la vitamina D es absorber a nivel intestinal el calcio, pero también el calcio y favorece la resorción ósea de calcio y fosfato. Además, produce una retroalimentación negativa con la paratormona, ¿no? Porque cuando ya se reabsorbe mayor cantidad de calcio, se llega a un nivel adecuado, entonces ya tiene que inhibir un poco a la paratormona. Luego tenemos lo que es la paratormona. La paratormona es la que regula el calcio sérico bajo. Esta va a aumentar la producción de vitamina D, ¿no? Para que se active. Hay mayor reabsorción de calcio a nivel del túbulo distal. Va a haber menor reabsorción de fosfato a nivel del túbulo proximal. Al hueso le va a quitar mayor reabsorción de calcio y fosfato. Y a nivel del intestino va a haber mayor reabsorción de calcio, pero es de una manera indirecta. Entonces, si les ponen, por ejemplo, la paratormona de manera directa aumenta la reabsorción de calcio a nivel intestinal, es falso, porque la paratormona lo que hace es que va a estimular a la vitamina D para que se pueda reabsorber mayor cantidad de calcio a lo que es a nivel intestinal, pero por sí sola no lo puede hacer, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, algunas defensas contra lo que vendría a ser las alteraciones del calcio. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un aumento de calcio, lo que va a hacer es que la paratormona tiene que disminuir. Si la paratormona disminuye, se va a excretar de manera renal mayor cantidad de calcio, porque estamos frente a una hipercalcemia, no tenemos que botar calcio. Por lo tanto, también va a haber una menor activación de la vitamina D a nivel renal, porque es la última, por decirlo así, la vitamina D tiene una secuela de activación. La última viene a ser a nivel renal. Por lo tanto, va a haber menor síntesis de calcitriol. Calcitriol, vitamina D es lo mismo. Menor reabsorción a nivel intestinal, ¿no? Y también menor movilización del calcio a nivel del esqueleto. Y cuando tenemos una hipocalcemia, lo que vamos a hacer es que vamos a activar la paratormona para que saque mayor cantidad de calcio a nivel de los que son los huesos, mayor resorción ósea, ¿no? Por lo tanto, la paratormona también se va a reabsorber a nivel renal, lo que vendría a ser el calcio en el túbulo distal. Por lo tanto, disminuye la excreción de calcio a nivel renal. Se activa lo que vendría a ser la vitamina D o calcitriol para que se reabsorba mayor cantidad de calcio a nivel intestinal, ¿no? Y se moviliza mayor calcio a nivel del esqueleto porque estamos frente a una hipocalcemia y tenemos que tratar de compensar esto. Listo. Cuando estamos en una hipercalcemia se define como un calcio ionizado mayor a 1.5 miligramos por decilitro o calcio total mayor a 10.5 miligramos por decilitro. Cuando es un nivel de 14 miligramos por decilitro es severo y requiere un tratamiento urgente, ¿no? Y recordemos que el calcio cuando está en la sangre no está solo, está siempre ligado al albúmina. Ya. La alcalosis aumenta la unión de calcio a las proteínas y la acidosis disminuye la unión de calcio a las proteínas. Entonces vamos a ver acá. ¿Cuáles son las causas de lo que vendría a ser la hipercalcemia, un hiperparatiroidismo primario? Quiere decir que mi paciente va a tener una mayor cantidad de paratormona que actúa, ¿no? Con más frecuencia, una hipersecreción de la paratormona, ya sea porque haya, por ejemplo, algún adenoma, no algún tumor que está incrementando esa secreción en las glándulas paratiroides o una hiperplasia, ¿no? Que estas glándulas paratiroides aumentan lo que vendría a ser su número de células que se
secretan mayor cantidad de paratormona, por lo tanto actúa con mayor frecuencia. ¿Cuáles son las manifestaciones agudas? Vamos a ver también que en lo diferencia de lo que habíamos visto del sodio, de lo que es el potasio, el calcio va a actuar en múltiples funciones, ¿no? Puede haber manifestaciones gastrointestinales, sistema nervioso central, cardiovascular o renal, pero las más importantes o las que te pueden poner en los que son los casos clínicos en el examen es el dolor óseo y osteoporosis. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esta hipercalcemia, ¿de dónde se está sacando el calcio? De la reserva más importante que viene a ser el hueso. Entonces, el hueso lo estamos debilitando. Vamos a tener dolor óseo, dolor óseo, osteoporosis, nefrolitiasis. El calcio, como no se va a poder expulsar, se van a empezar a formar cálculos a nivel de riñón. Puede también tener una queratopatía en banda en la córnea, hipertensión arterial, condrocalcinosis, el calcio se va a empezar a depositar a nivel de las bursas, a nivel articular, lo que son los cartílagos, y también pancreatitis, porque recordemos que gracias al calcio se liberan un montón de enzimas, siempre se necesita calcio para todas las funciones, entonces si tenemos un incremento puede también producir esta pancreatitis. Ya. ¿Cuáles son las causas? Como les comenté, las causas de hipercalcemia puede ser un hiperparatiroidismo primario o también una neoplasia maligna, ¿no? Estas neoplasias malignas pueden estar dadas por metástasis óseas, porque secretan un péptido similar a lo que vendría a ser la PTH, que aumenta lo que vendría a ser la resorción de calcio a nivel del hueso y vamos a tener esta hipercalcemia, ¿no? También puede haber por enfermedades granulomatosas, por fármacos, por enfermedades como tuberculosis, infecciones, por medicamentos como vitamina D. Hay pacientes que consumen bastante vitamina D, tiazidas, vitamina A, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las principales causas, pero las dos principales causas, como les dije, son hiperparatiroidismo primario y neoplasia maligna. Ya, esto de acá se los dejo, no es solo para que lo tengan en cuenta, no creo que les pregunten el enfoque diagnóstico, pero sí vamos a ver lo que es la hipocalcemia. La hipocalcemia se define como un calcio sérico menor a 8.4 miligramos por decilitro, con una albúmina sérica normal o un calcio ionizado 4.2. La pseudohipercalcemia, como yo les dije, el calcio no estaba solo en la sangre, sí o sí tenía que ir acompañado de lo que es la albúmina. Entonces, el calcio total puede estar disminuido debido a una hipoalbuminemia. Aquí están todas las manifestaciones clínicas, pero ojo, en la hipocalcemia lo más importante es encontrar estos dos signos, el signo de Chebostek y el signo de Trousseau. Lo que yo hago es, por ejemplo, golpear el nervio facial en mi paciente y se va a dar una contracción de los músculos. Y el signo de Trousseau es cuando empiezo a inflar el manguito y vamos a tener esta mano característica, ¿no? Que es el signo de Trousseau. Estos dos signos son muy importantes para poder identificar que mi paciente está en una hipocalcemia. Y ahora, el fósforo, el mecanismo de fósforo. Como les dije, la paratormona lo que hacía era reabsorber mayor cantidad de calcio a nivel distal y disminuir la reabsorción de fosfato a nivel proximal, ¿no? La insulina disminuye las concentraciones séricas trasvasando el fosfato al interior de las células, lo mismo que pasaba, por ejemplo, con el potasio. Y el calcitriol aumenta lo que es el fosfato sérico, potenciando la absorción intestinal del fósforo, como lo habíamos visto en esta parte de acá, ¿no? El calcitriol, que es la vitamina D, sí reabsorbe mayor cantidad tanto de fosfato y también reabsorbe mayor cantidad de calcio a nivel intestinal, mientras que la paratormona va a disminuir la reabsorción tubular de fosfato, por lo tanto va a hacer que el fosfato se excrete por el riñón. Ya. En lo que es la hiperfosfatemia, en la hiperfosfatemia vamos a ver que la definición es una concentración sérica de fosfato mayor a 4.5 miligramos por decilitro. ¿Y cuáles son las causas? Para que haya una hiperfosfatemia, recordemos que el fosfato se encuentra con mayor frecuencia dentro de las células.
Entonces, el trasvase transcelular nos quiere decir que es, por ejemplo, cuando un paciente tiene una rhabdomiólisis, o sea, se empiezan a destruir las células musculares y todo lo que queda dentro, el fosfato dentro empieza a salir. Un síndrome de lisis tumoral o alguna hemólisis que se destruye el glóbulo rojo y sale todo el fosfato que está dentro de la célula, sale al exterior, ¿no? Y se empieza a tener lo que es esta hiperfosfatemia, ¿no? Dando así esta acidosis metabólica. Vamos a ver acá, por ejemplo, cuando ocurre un aumento en la ingesta en el ámbito de la insuficiencia renal, ¿no? Por desviaciones de la dieta o alguna complicación iatrogena en pacientes con insuficiencia renal crónica que reciben, por ejemplo, análogos de vitamina D que pueden incrementar este fosfato en sangre, ¿ya? Y bueno, la disminución de la excreción renal de fosfato viene a ser, por ejemplo, en casos de insuficiencia renal. Cuando el riñón no está actuando adecuadamente bien, el fosfato se acumula, porque no hay quien lo bote, porque el riñón también es el encargado de poder decirlo así, todo ese metabolismo del fosfato, ¿no? También, por ejemplo, en ocasiones como hipoparatiroidismo. Recordemos, como les dije, que la PTH lo que hacía era que a nivel renal se excrete mayor cantidad de fosfato. Entonces, si tengo un hipoparatiroidismo, o sea que no se secreta adecuadamente bien esta hormona, no va a haber quien bote al fosfato, ¿no? No va a haber quien bote fosfato a nivel renal. Estas son las causas: trasvase transcelular, aumento de la ingesta o disminución de la excreción renal de fosfato. La presentación clínica son también los síntomas y signos son debidos a la hipocalcemia. Puede haber también calcificación metastásica en tejidos blandos, ¿no? Porque a veces la hiperfosfatemia se puede acompañar de hipocalcemia. Puede producir lo que es el prurito grave y puede contribuir a lo que es el desarrollo de lo que vendría a ser la osteodistrofia renal. Las concentraciones séricas de fósforo pueden ir acompañadas de hipocalcemia, como les digo, como resultado de la quelación intravascular del calcio y fósforo, ¿no? Y porque la PTH en estos casos no puede estar actuando adecuadamente bien. Y la hipofosfatemia vendría a ser, la hipofosfatemia se define como una concentración de fosfato menor a 2.8 miligramos por decilitro. Aquí hay una alteración en la absorción intestinal de fosfato. ¿Y quién producía la absorción intestinal de fosfato? A ver, los leo por el chat. ¿Quién producía la absorción intestinal de fosfato? ¿Qué vitamina producía la absorción intestinal de fosfato y calcio a nivel intestinal? Muy bien, Mariel, exactamente, ¿no? La D. Entonces, si no hay esta alteración, también puede producir lo que es una hipofosfatemia. Aumento de la excreción renal, probablemente porque hay un hiperparatiroidismo, quiere decir que la PTH está muy aumentada, no entonces está produciendo mayor excreción renal. Y también lo que es el trasvase transcelular, ¿no? Ya que es el ingreso del fósforo del extracelular, empieza a ingresar a las células, ¿no? Que se puede producir este síndrome. ¿Por qué? Porque puede haber, por ejemplo, una alcalosis, ¿no? O un efecto de la insulina que está haciendo que todo el fósforo del extracelular empiece a ingresar a las células y eso nos puede producir lo que es una hipofosfatemia. Los signos y síntomas aparecen por sí solos si se presenta disminución del fósforo corporal y la concentración sérica de fósforo si es menor a 1 miligramos por decilitro. Produce aquí lesión muscular como rhabdomiolisis, disfunción diafragmática, insuficiencia cardíaca y produce también algunas anomalías neurológicas como parestesias, disartrio, stupor, convulsiones y coma. Ya. En lo que respecta al equilibrio ácido-base lo hemos visto un montón de veces, ¿ya? Aquí hemos visto, por ejemplo, también lo hemos visto en la parte, creo que pulmonar era, sí, pulmonar. Y bueno, vamos a ver, recordar un poco esto.
Entonces, recordar siempre que cuando yo tengo un AGA, lo primero que tengo que ver es cómo está mi pH. Si mi pH está aumentado, disminuido, ¿no? De acuerdo a eso voy viendo cómo está el CO2 y el bicarbonato. Entonces, también puedo hallar lo que son los mecanismos compensadores. En cuanto aumenta, por ejemplo, el CO2, cuánto tiene que compensar en aumentar el bicarbonato, ¿no? Y aquí hay algunas fórmulas. Siempre recordar que cuando tenemos una acidosis metabólica, es importante calcular lo que vendría a ser ahorita no me acuerdo el nombre ya, pero era sodio menos cloro más bicarbonato, anion gap, perdón, sodio menos cloro más bicarbonato, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos que todos los valores están normales, pero existe un anion gap mayor o igual a 20, existe una acidosis metabólica, así todo esté normal. Ya. Esto sí o sí les van a preguntar, sobre todo les van a preguntar de acidosis metabólica, como porque estamos viendo el tema de renal, ¿no? Que es más preguntado. Entonces, ¿cuándo vamos a tener causas de acidosis metabólicas con un anion gap elevado? Vamos a tener acá, por ejemplo, en acidosis láctica, cetoacidosis, insuficiencia renal, algunos tóxicos o rabdomiólisis masiva. Cuando tengo un anion gap normal, o sea, tengo una acidosis metabólica con un anion gap normal, probablemente sea, por ejemplo, pérdidas intestinales de bicarbonato, pérdidas renales de bicarbonato, disfunción renal y algunos casos de cetoacidosis. Lo que más les van a preguntar probablemente en esta parte sea esto. Clasificación de la acidosis metabólica según el anion gap. Si el anion gap está mayor a 12, probablemente sea que el paciente tiene una acidosis láctica, cetoacidosis, por ejemplo, puede ser diabética, una insuficiencia renal, que está tomando aspirina o alcoholes. Si en el caso el anion gap sea normal, probablemente sea por una acidosis tubular renal, acidosis hipocalcémica o una pérdida del bicarbonato. Y si el anion gap está bajo, probablemente sea por un mieloma o una alcalosis. Importante que se aprendan esto porque les pueden preguntar. Las manifestaciones clínicas pueden ser, por ejemplo, apatía, malestar, irritabilidad. Se lo dejo para que lo lean. Y en el caso de lo que vendría a ser alcalosis metabólica, cuando el pH está aumentado, por lo tanto el bicarbonato va a estar también aumentado. ¿Cuáles son las causas primarias? Puede ser por ganancia excesiva de bicarbonato. Como les dije, pacientes que bastante consuman bicarbonato de sodio. Eso puede hacer que tengan una alcalosis metabólica, ¿no? Porque aumenta todo lo que vendría a ser el bicarbonato. La transfusión también de grandes cantidades de sangre almacenada llenas de citrato, que aumenta el bicarbonato, ¿no? Otra de las causas para tener, por ejemplo, alcalosis metabólica puede ser que se pierdan hidrogeniones, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una pérdida excesiva en el estómago, pacientes que están vomitando, o por la vía renal, pacientes con aldosteronismo, ¿no? Síndrome de Cushing, tiacidas, diuréticos o hipopotasemia. ¿Cuáles son el cuadro clínico? De igual manera, malestar, apatía, etcétera, ¿no? Aquí hay un resumen que tienen importante. Recordar primero que cuando yo tengo un AGA, lo primero que tengo que ver es cómo se encuentra mi pH, si este se encuentra en alcalosis, normal o acidosis. Después ir viendo, ¿no? Si estoy en una alcalosis y está, por ejemplo, mi bicarbonato menor a 36, es una alcalosis respiratoria, si es normal o si es una acidosis respiratoria mayor a 44. El bicarbonato lo opuesto, ¿no? Si es normal 24, si está muy aumentado, alcalosis metabólica, y si está disminuido, acidosis metabólica. Si tengo una acidosis metabólica, sacar lo que vendría a ser el anion gap, sacar el anion gap y ver cómo se encuentra mi paciente. Y, por ejemplo, si tengo una alcalosis metabólica, ver, ¿no? Si pregunta al paciente si es que consume con frecuencia lo que es bicarbonato de sodio, si ha sido muchas veces transfundido o si presenta alguna sintomatología como vómitos, etc. Ya. Vamos al tema de lo que vendría a ser el síndrome de insuficiencia renal aguda. Ya. Como es agudo, se describe como la caída brusca de 48 horas de la tasa de filtración glomerular, y este va a ser por dos parámetros. La creatinina sérica va a haber un aumento absoluto y sostenido de 1 a 7 días de 0.3 miligramos al basal o un aumento del 50% del basal.
o una disminución de, como les expliqué, la tasa de filtración glomerular mayor a 25%. O ver cómo está el flujo de orina, si está de 0.5 mililitros equivalente kilogramos por hora por más de 6 horas. Estos son los dos parámetros para yo poder decir que mi paciente está en insuficiencia renal aguda. Que la creatinina suba, que caiga la tasa de filtración glomerular o que la diuresis disminuya, ¿no? Puede ser que el paciente esté en una oliguria o una anuria. Ya. ¿Cuáles son las causas? Tengo la causa prerrenal, renal y porrenal. Eso es lo más importante que les pueden preguntar. Entonces, vamos a ver acá. Aquí está más bonito. Aquí está, listo. Insuficiencia renal aguda. Vamos a ver la prerrenal, la renal y la porrenal. La prerrenal es aquella que está fuera del riñón. O sea, son causas que no tienen nada que ver mi riñón. Simple y llanamente son cosas extra. Por ejemplo, un paciente choqueado. Un paciente que tuvo algún accidente y presentó un shock hipovolémico, disminución del gasto cardíaco, alguna vasodilatación sistémica, como por ejemplo un shock séptico, alguna vasoconstricción de la arteria renal. Todo esto puede estar a la larga causando daño a lo que vendría a ser mi riñón. ¿Por qué? Porque no le está llegando la cantidad de flujo adecuado. Entonces, si yo estoy perdiendo aquí mayor cantidad de lo que es volumen, hay una hipoperfusión renal, entonces voy a tener una oliguria. Como les mencioné, en un paciente que está con hipovolemia, se activan estos mecanismos compensadores para tratar de ahorrar líquidos. Se activa lo que es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética lo que hacía era reabsorber mayor cantidad de agua a nivel renal, por lo tanto mi paciente deja de orinar. Entonces, en un shock hipovolémico el paciente puede presentar oliguria, ¿no? O puede presentar esta diuresis concentrada, ¿no? Porque se está reabsorbiendo la mayor cantidad posible de agua, entonces cuando yo boto la orina va a estar muy concentrada. La osmolaridad de la orina va a ser mayor a 400 miliosmol kilogramos y la fracción de excreción de sodio menor a 1%. El sodio en orina menor a 20 miliequivalentes y se van a encontrar los cilindros hialinos, ¿ya? Estas son las principales características de mi insuficiencia renal aguda prerrenal, ¿no? Oliguria, diuresis concentrada, osmolaridad de la orina mayor a 400, la fracción de excreción de sodio menor a 1%, el sodio en orina menor a 20 equivalentes y cilindros hialinos. Todo esto se explica simple y llanamente porque mi paciente está en una hipovolemia, está en una hipoperfusión renal, porque es una insuficiencia prerrenal. Ahora, tenemos el otro caso que es la renal o parenquimatosa, lo que son la lesión parenquimatosa. Aquí sí hay una anoxa que está afectando directamente a mi riñón. Por ejemplo, pacientes que toman nefrotóxicos, algunos fármacos, ¿no? Isquemia. ¿A qué se refiere con isquemia? Si nosotros tenemos una prerrenal y no la tratamos en un primer inicio, esa prerrenal puede progresar a ser una renal. Por eso hay una isquemia, ¿ya? Glomerulonefritis, lo que habíamos visto como síndrome nefrítico, vasculitis o túbulo intersticial. Como aquí hay toda una infección o una inflamación, entonces la permeabilidad vascular va a estar incrementada. Por lo tanto, aquí va a haber una poliuria ineficaz y diluida. La osmolaridad va a ser menor de 400 miliosmoles por kilogramo. La fracción de sodio va a ser mayor la fracción de excreción de sodio va a ser mayor a 1%. El sodio en orina va a ser mayor a 20 miliequivalentes y los cilindros granulosos, ¿no? Vamos a encontrar cilindros granulosos. Todo esto se debe porque simple y llanamente hay una anoxa que está afectando a mi riñón. Probablemente está aumentado también lo que es la permeabilidad. Entonces yo estoy botando mayor cantidad, ¿no? Por eso aquí la osmolaridad va a ser menor, porque aquí voy a tener que estar botando mayor cantidad de líquido, o sea, va a haber mayor poliuria diluida. La fracción de excreción de sodio va a estar aumentada. La fracción de sodio en orina también. Al contrario de la prerrenal, la osmolaridad en orina, por ejemplo, vamos a tener que la fracción de excreción de sodio va a estar disminuida, de igual forma lo demás, ¿no? La oliguria o la diuresis concentrada. Aquí la osmolaridad de la orina va a estar aumentada. ¿Por qué? Porque yo estoy reabsorbiendo mayor cantidad de líquidos, entonces se están botando solutos. Ya.
Y por último, la posrenal o obstructiva se debe, como su mismo nombre le dice, posrenal, o sea, algo que está detrás del riñón, que viene a ser, por ejemplo, algún lito, algún tumor, puede ser bilateral como una hiperplasia benigna y próstata o alguna disfunción neurógena. Aquí el paciente puede estar con oliguria o anuria, o sea que la orina está disminuida o simplemente no orine. ¿Por qué? Porque ese paciente, como tiene algo que está obstruyendo las vías urinarias, obviamente no va a poder orinar. Ya sea que el paciente puede estar formando algún globo vesical, puede estar con un lito a nivel de los uréteres, con una estenosis. Ahora, ¿por qué hay algunas personas que dicen, pero por qué cuando tiene un lito, una estenosis o un tumor, todo esto puede llegar a progresar una insuficiencia renal aguda? ¿Por qué? Nosotros acá tenemos nuestro riñón, ya voy a tratar de dibujarlo. Ya, aquí, nuestros uréteres, ya. Cuando tenemos un lito, la orina no va a poder bajar, entonces toda la orina se va a acumular en el riñón. Va a ser lo que es comúnmente conocido como hidronefrosis, ¿ya? Entonces va a ser lo que es la hidronefrosis. Entonces toda esta hidronefrosis puede progresar a una insuficiencia renal aguda. De igual forma, hiperplasia benigna de próstata. Por eso es importante a los pacientes que tienen cálculos tratarlos, a los pacientes que tienen hiperplasia tratarlos, porque a la larga pueden producir una insuficiencia renal aguda, ¿ya? Y bueno, aquí simple y llanamente la osmolaridad urinaria o de sodio va a estar similar a la plasmática, ¿no? Entonces, es importante que se aprendan estos porque son las principales diferencias que ustedes tienen entre renal o parenquimatosa. No se olviden cilindros granulosos, porque hay una infección, una anoxa o cilindros hialinos. Ya, es lo que hemos hablado acá, es lo mismo. Y aquí tenemos, por ejemplo, la insuficiencia renal aguda. Tenemos la prerrenal, la intrínseca y la posrenal. La más comúnmente, como vemos acá en este cuadro, es la prerrenal, ¿no? Luego tenemos lo que es la intrínseca. La intrínseca se va a dividir, por ejemplo, en una nefritis intersticial aguda, una glomerulonefritis aguda o una necrosis tubular aguda, ¿no? Una injuria tubular de las células tubulares. En lo que vendría a ser esto podría ser, por ejemplo, por una isquemia, una inflamación o que la insuficiencia renal aguda prerrenal progrese, ¿no? O diferentes toxinas como fármacos que afecten el riñón, aminoglucósidos, AINES, etc. Ya. Aquí, por ejemplo, para los que tienen dudas en el volumen urinario, si yo te digo que está oligúrico, mi paciente es que probablemente su diuresis esté entre 100 a 400 mililitros por día. Si está anúrica, su producción es menos de 100 mililitros por día, ¿no? Y no oligúricos son pacientes que tienen una diuresis normal. Tenemos aquí lo que es la diuresis de más de 400 mililitros por día. En la IRA intrínseca, como vemos aquí, intrínseca, tenemos todas estas causas, ¿no? Aquí está, necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda viene a ser lo de acá, que como les mencioné, la prerrenal puede progresar y convertirse en una insuficiencia renal aguda intrínseca. Puede progresar una necrosis tubular aguda o también pueden ser por algunos fármacos o toxinas. Recordar, por ejemplo, el síndrome, la ira prerrenal, sobre todo se ve una hipovolemia o una hipoperfusión, que se puede dar por una hemorragia, por una insuficiencia cardíaca, por una anafilaxia, sepsis, etc. Aquí está, ¿no? Tenemos lo que es, por ejemplo, ya, la ira renal parenquimatosa o intrínseca, necrosis tubular aguda, lesión de los túbulos renales por mecanismos isquémicos o tóxicos. O sea, una ira prerrenal puede llegar a convertirse en una renal por esta necrosis tubular aguda. Lesión glomerular no afecta al glomérulo como una síndrome nefrítico, lesión túbulo intersticial por algunos fármacos o lesión de grandes vasos por obstrucción de las arterias renales. Y la ira porrenal simple y llanamente todo lo que está después del riñón, ¿no? La uretra, la vejiga, la próstata, los uréteres, etc.
Aquí está un poco de todo lo que hemos hablado, de cómo está afectando. Y aquí tenemos lo que es la necrosis tubular aguda. No se olviden, una insuficiencia aguda prerrenal por un shock hipovolémico, si no es tratada en un principio, puede llegar a progresar a una necrosis tubular aguda. O la necrosis tubular aguda también puede ser producto del consumo de fármacos nefrotóxicos. ¿Ya? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta insuficiencia renal aguda? Vamos a tener, como les dije, hiperazoemia. El riñón va a botar menor cantidad de creatinina, por lo tanto vamos a encontrar lo que son creatinina, urea, vamos a encontrar vómitos, náuseas, asterexis, malestar general. En algunos casos también puede haber hipervolemia, porque como tenemos aquí en el síndrome nefrótico, se va a encontrar el paciente, por ejemplo, con un edema, con una anasarca, que es una insuficiencia renal aguda, renal de tipo que afecta al glomérulo. Tenemos aquí también, como les dije, el riñón tiene que ver mucho con el metabolismo de lo que es el potasio. Si el riñón no está actuando adecuadamente bien, el potasio aumenta. Vamos a tener arritmias cardíacas, ilio, disfunción plaquetaria como hemorragias. ¿Y cuáles son en el examen clínico de acuerdo a cada una de esta clasificación? En la insuficiencia renal aguda prerrenal vamos a encontrar signos de deshidratación como signo de pliegue positivo, hipotensión, gasto cardíaco bajo, sangrado agudo. En la ira renal vamos a encontrar hipertensión, síntomas sistémicos, hipercalemia, y en la porrenal, por ejemplo, globo vesical, paciente con disuria, tumor pélvico, hidronefrosis. ¿Cuáles son las fases clínicas que vamos a tener en la insuficiencia renal aguda? La fase de inicio, luego tenemos la fase de mantenimiento, donde hay un establecimiento ya de la insuficiencia renal aguda, que aumenta lo que son los compuestos nitrogenados como urea, creatinina. El paciente puede empezar a tener alteraciones de electrolitos o puede presentar lo que es oliguria o anuria. Y posteriormente tenemos la fase de recuperación, ¿no? Donde el paciente ya empieza a botar todo esto, se puede volver a una fase diurética o poliúrica, ¿no? Donde se puede iniciar ya la recuperación de lo que es la función renal. Aquí están todos los mecanismos. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, cuál es la clasificación de Rifle. La clasificación de Rifle es del fracaso renal agudo, va a medir lo que es el filtrado glomerular, el volumen urinario y la creatinina. Y de acuerdo a eso va clasificando. Aquí esto es lo que habíamos mencionado en este cuadrito de acá, cómo es la excreción de sodio, ¿no? Que va cambiando de acuerdo a si es prerrenal, intrínseca, cómo es el sedimento, según los cilindros hialinos o los granulosos. Y también es importante ver si hay proteinuria, ¿no? La proteinuria sobre todo se debe verse en caso de que haya un compromiso como en una glomerulonefritis o en una NTA, ¿no? Necrosis tubular aguda. Y puede ser, si es necrosis tubular aguda, es menos de 1 gramo 24 horas, ¿no? Si es de tipo glomerular, entonces ahí vamos a tener que es mayor a 3.5 gramos al día, de acuerdo si es un síndrome nefrótico. ¿Cuáles son las diferencias con la insuficiencia renal crónica? La insuficiencia renal crónica principalmente es el tiempo, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante. Pero de acuerdo también a eso es la tolerancia a la uremia. En la insuficiencia renal aguda no hay tolerancia, en la insuficiencia renal crónica sí. El aspecto vamos a tener que lo característico en un paciente con insuficiencia renal crónica es la palidez terrosa, la anemia de igual forma, el tamaño renal. En la IRA el riñón se va a encontrar incrementado o normal. Pero en la insuficiencia renal crónica, cuando nosotros evaluamos con ecografía, el riñón se va a encontrar disminuido. Ahora, ¿por qué ustedes creen que haya anemia en la insuficiencia renal crónica? ¿Qué secreta el riñón para estimular la producción de glóbulos rojos? A ver, los leo por el chat. ¿Qué secreta el riñón para estimular la producción de glóbulos rojos?
Muy bien, Mariel, muy bien, Luis David, exacto, eritropoyetina. Entonces, si yo tengo un riñón, muy bien, Daira, si yo tengo un riñón que no está funcionando adecuadamente bien, entonces no secreto eritropoyetina, por lo tanto, voy a tener anemia. Y como yo les comenté también, es muy importante acá evaluar lo que es el calcio, porque recordemos que el último paso para nosotros que se active la vitamina D era el riñón, y acá vamos a tener un riñón que está insuficiente. Y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, el síndrome de insuficiencia renal crónica. Como les dije, si es agudo, probablemente este riñón esté en una hidronefrosis, ¿no? Luego pasa, bueno, si se recupera, riñón normal, y bueno, aquí tengo lo que es la insuficiencia renal crónica, ¿no? Vamos a tener lo que es la urea, creatinina van a estar elevados, va a haber anemia, va a haber hipertensión arterial, ¿no? Porque el riñón también tiene que ver mucho con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a haber nicturia, mayor frecuencia urinaria en las noches y reducción del tamaño. Yo observo por una ecografía y voy a ver que el tamaño renal está disminuido. ¿Cuáles son las causas? Todas pueden ser esas causas, ¿no? Glomerulopatías puede también darse por nefropatía diabética, que es la más importante a veces, por infecciones, por hipertensión. Entonces, la etiología puede ser por diabetes, por hipertensión arterial o por glomerulopatías primarias, ¿no? Ya. Vamos a ver que aquí en estos casos, cuáles son los síntomas y los signos. El paciente se va a encontrar con fatiga en los casos del síndrome urémico. Porque recordemos que, como les mencioné, el riñón tiene que botar todos estos compuestos nitrogenados, urea y creatinina. Cuando nosotros tenemos un riñón enfermo, entonces se van a acumular esos compuestos y puede producir lo que es un síndrome urémico, que sus manifestaciones también pueden ser a nivel del sistema nervioso central, causar lo que es una encefalopatía urémica. Así como habíamos visto, por ejemplo, en gastro, la encefalopatía hepática, aquí también puede producir esta encefalopatía urémica. El paciente se puede encontrar fatigado, pueden haber también signos y síntomas en otros órganos, como por ejemplo taquipnia, debilidad, anorexia, vómitos, hemorragia digestiva, estupor, asterexis, este movimiento de las manos, irritabilidad. ¿Cuáles son las complicaciones? Como les dije, la hipertensión arterial, ¿no? Porque el riñón regula también toda esta presión, y la anemia. La anemia va a ser de normocítica, normocrónica, porque habíamos visto en la clase de anemia que estas anemias son característicos de enfermedades crónicas. Y aquí no se va a secretar adecuadamente la eritropoyetina porque tenemos un riñón enfermo. Entonces, también vamos a tener lo que es la osteodistrofia renal, porque el riñón va a tener un deterioro que no se va a poder reabsorber adecuadamente la vitamina, el calcio a nivel intestinal por la vitamina D, porque la vitamina D, su último paso para activarse era el riñón, y ese riñón es un riñón enfermo, no se va a poder activar. Entonces va a haber una disminución de absorción de calcio a nivel del tubo digestivo. El calcio va a estar disminuido. Y va a haber también una disminución de la excreción de fosfatos, aumento de fosfato sérico, porque como les dije, la paratormona a nivel renal hacía que se bote mayor cantidad de fosfato. Entonces, como este riñón no está actuando adecuadamente bien, el fosfato incrementa. El calcio disminuye por la vitamina D, no hay quien lo active. Todo esto va a haber, por ejemplo, lo que es la calcemia disminuida, entonces va a haber una disminución de la mineralización ósea, osteomalacia, aumento de la resorción ósea, ¿no? Osteolisis fibrosa quística y aumento de la secreción de paratormona. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver en la parte de endocrino, que este aumento de secreción de paratormona también es considerado un hiperparatiroidismo. Creo que era de tipo, no me acuerdo si era secundario o terciario, pero ya lo vamos a ver en la parte de endocrino. Pero aquí, como el riñón no está funcionando bien y la vitamina D no se activó, entonces para tratar de compensar estos, lo que se tuvo que hacer es que se active y empiece a trabajar con mayor frecuencia la paratormona. Y ustedes saben que la paratormona, ¿de dónde saca calcio? De los huesos.
empieza a sacar calcio de los huesos y aumenta la resorción ósea. Entonces puede causar lo que es una osteodistrofia renal. El paciente, como va a sacar mayor calcio de los huesos, va a empezar a tener dolor óseo, son huesos débiles, se va a fracturar con mayor frecuencia. Aquí está. Vamos a ver lo que es la hipocalcemia por falta de absorción de calcio a nivel de la vitamina D. Se trata de compensar esto activándose la paratormona. Y cuando se activa la paratormona, se produce un hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Como vemos estos huesos, miren cómo se encuentran, ¿no? Se encuentran de esta forma, que se les está quitando todo el calcio, ¿no? Vamos a tener entonces, cuando un paciente con enfermedad renal crónica, elevación de la urea, creatinina, hipocalcemia, anemia, hiperfosfatemia. Ya. También vamos a tener acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque hay una disminución en la excreción de hidrógeno, pérdidas intersticiales por pérdidas de bicarbonato en el riñón y también la respiración de Kussmaul. El paciente va a estar desnutrido, ¿no? Vamos a encontrar también incapacidad para eliminar agua libre, genera hiponatremia hipervolémica, lo que les mencioné, hiperpotasemia, porque también el riñón regula el potasio, diátesis hemorrágica, alteraciones neurológicas y lo más importante, los riñones van a estar pequeños. En la ecografía renal son menos de 10 centímetros. Y aquí les pongo lo que es la insuficiencia renal aguda y crónica. Crónico mayor a 3 meses. Y aquí es cuando se ven todas las manifestaciones, es un resumen. Y aquí también vamos a evaluar, de acuerdo al filtrado glomerular, en qué etapa se encuentra mi paciente, ¿no? Por ejemplo, se puede encontrar en un fallo renal grave, como una G5 y una A3. De acuerdo a esto se evalúa lo que es la albuminuria. Tenemos la categoría A1, A2, A3. A3 es la más grave, ¿ya? Y aquí se va a evaluar lo que es el filtrado glomerular, ¿no? De acuerdo a esto. Si es, por ejemplo, menor a 15, no se olviden, es muy probable que les pregunten menor a 15 y al centro, ¿no? 45 a 59. Si es menor a 15, mi paciente ya está en un estadio grave, ¿no? En un estadio G5. Y ahora sí, para terminar, vamos con la uropatía obstructiva y síndrome prostático. Ya. Las causas de uropatía obstructiva van a depender de si es, por ejemplo, varón, mujer o la edad. En las pacientes mayores, como les mencioné, que hay una disminución del chorro urinario, hay una disuria inicial, todo esto, y sean pacientes, por ejemplo, varones de 50 años, la causa más frecuente es una hipertrofia benigna de próstata. Si es un paciente joven que tiene cólicos que son muy fuertes, le evalúo los puntos renoureterales, ¿no? De acuerdo a los uréteres, por ejemplo. Tiene cólicos. La causa más común, por ejemplo, podría ser una litiasis. ¿Ya? Una litiasis. En los niños, probablemente es alguna enfermedad congénita, ¿no? Como una estenosis. Y en el embarazo también es bastante común, porque como aumenta todo eso, también puede estar causando esta uropatría obstructiva por la compresión mecánica del útero. Ya. Entonces, vamos a ver acá. Esta viene a ser una uropatría obstructiva, viene a ser, en definición, una interferencia estructural y funcional con el flujo normal de la orina, en cualquier parte a lo largo del tracto urinario. Puede ser en la vejiga, puede ser en la próstata, puede ser en los uréteres, etc. Como les mencioné, todo esto, como hay una obstrucción, va a implicar que toda la orina se quede. Y esto regresa al riñón y se produzca lo que es la hidronefrosis. Y esta hidronefrosis va a aumentar, por decir así, el tamaño y puede causar una insuficiencia renal aguda. Y si es una insuficiencia renal aguda, ¿qué tipo sería? ¿Prerrenal, porrenal o renal? A ver, los leo por el chat. Prerrenal, renal o postrenal. Porrenal, muy bien, excelente. Mariel, Diego, Luis, Sheila, Marcel, están atentos chicos, muy bien, ya.
Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunas características, algunas etiologías, como las anomalías intrínsecas, extrínsecas, ¿no? Y las congénitas, que eso es lo que les he mencionado básicamente. Congénitas, sobre todo en niños, ¿no? Jóvenes, cálculos. Adultos de 50 años, hipertrofia benigna de próstata. La uropatría obstructiva se caracteriza por el dolor, ya, por el dolor. Ya. No sé qué le pasó a mi pantalla, a ver. Ya, listo, ya está, por el dolor. Entonces, el dolor en la obstrucción del tracto urinario es el resultado de la distensión del sistema colector. Y vamos a ver que hay síntomas. Síntomas que nos pueden inferir del tracto urinario inferior una hipertrofia benigna de próstata. Síntomas, por ejemplo, del llenado. Como les dije, pacientes con hipertrofia benigna de próstata te van a venir a decir, yo siento que estoy orinando y mi chorro es muy bajo, muy débil. Me duele, me dificulta mucho iniciar la micción. Siempre que termino de miccionar empieza a caer más gotas, ¿no? Tengo que pujar para poder orinar, esfuerzo miccional, ¿no? Entonces, estos son los síntomas de vaciado. Los síntomas postmiccionales, goteo después de la micción, sensación de que el vacío es incompleto, otra vez quiere ir al baño. Y los síntomas de llenado. Los pacientes con hipertrofia benigna próstata van muchas veces al baño, sobre todo en la noche. Nicturia, polaquiuria, como les dije, frecuencia y urgencia miccional, ¿no? Tienen que ir a cada rato al baño. Aquí está lo que hemos conversado, ¿ya? Y bueno, acá también tenemos lo que son los síntomas del tracto urinario inferior. Síntomas de lo que son el vaciado o el vaciamiento y disminución de fuerza miccional, chorro intermitente, chorro bifurcado, latencia, esfuerzo miccional o goteo, ¿no? Y los síntomas postmiccionales, goteo después de la micción, cesación de vaciado incompleto. Ya. Listo, chicos. Entonces, si tienen alguna pregunta o duda, aprovechen ahorita para dejarla por el chat mientras voy pasándoles el post-test.
Ya, listo chicos, ya les pasé el post-test. Ya, listo chicos, ya les pasé el post-test. Entonces vamos a detener la grabación y nos vamos a quedar acá. Si no hay ninguna pregunta o duda, nos quedamos